Pues hermanos, que Dios los bendiga en este santo y precioso día donde estamos aquí para adorar y bendecir al Señor como siempre. Entonces vamos a ver lo que Dios tiene para con nosotros en el día de hoy. Sé que la semana pasada les saludamos y les bendecimos porque fue la primera vez que estaban con nosotros, la madre y la hija, ¿cierto? Ahí, Señor, ayúdame. Melanie, Juni. Muy bien, que Dios las bendiga a las dos y que Dios bendiga también el resto de la congregación y que Dios bendiga a los que hoy no están, que están disfrutando arriba, para abajo del paraíso y donde sea. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Cómo suena eso, no? El apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, una iglesia que me encanta, una iglesia que me gusta y me encanta la carta cuando Pablo escribió esta hermosa carta. Muy bien, vamos a buscar el texto capítulo 12, vamos a leer del capítulo 12 y vamos a comenzar del versículo 4. A partir del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, en el Instituto Bíblico, recuerdo el profesor que teníamos, cuando llegamos a este capítulo 12, se para y dice, bueno, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 es un emparedado, es un sándwich, que no podemos separarlo, van juntos esos tres, no se pueden separar. Pero evidentemente hoy no vamos a ver los tres, sino vamos a ver el capítulo 12 de lo que Dios tiene para con nosotros. Evidentemente Pablo ya está hablando a la iglesia y llega un momento que Pablo lo que trata de enseñar ahora a la iglesia es acerca de que en la iglesia hay regalos y que estos regalos que Dios da es a través del Espíritu Santo que Dios da ciertos regalos a la congregación, a la iglesia, para que la iglesia sea bendecida y para que la iglesia sea edificada. La iglesia no es un ente particular, privado, es un ente que viene de Dios, es un ente una institución que Dios creó y que Dios puso en la tierra. No la hemos creado nosotros, no la inventó el hombre, sino fue Dios mismo que puso la iglesia en la tierra, que somos nosotros, somos los llamados hacia afuera, en este sentido, con un propósito que ya hemos visto. La semana pasada hemos visto que hemos ido, y es el propósito de ser testigos hacia afuera, para llevarles el evangelio, la palabra de Dios, a todo aquel que no conoce. Pero ahora en la iglesia que somos nosotros, como un cuerpo, como un edificio, como dice Pablo y el apóstol Pedro, la iglesia que somos nosotros necesitamos ser edificados. Necesitamos ahí ser edificados hasta llegar a ese varón perfecto, como dice también la palabra del Señor. Ahora bien, dentro de esa edificación, evidentemente, no aquí en esta carta, pero sí en otra carta en Efesios, Dios, a través de Pablo, dice, bueno, Dios ha puesto ciertos ministerios en la iglesia. Dios ha puesto ciertos ministerios en la iglesia para que también la iglesia sea edificada. Y en este caso, Dios ha puesto los ministerios de hombres, mujeres, Dios ha puesto apóstoles, Dios ha puesto también en la iglesia profetas, ha puesto evangelistas, ¿verdad? Ha puesto pastores y también ha puesto maestros. Y bueno, y todo está muy bien. Y que no es el tema de hoy, pero a veces uno dice, bueno, pastor, está todo eso bien, pero claro, pero eso fue en el tiempo del más allá, y ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, ahora solamente está la figura, algunos lo creen así, está la figura del evangelista, está la figura del pastor y también está la figura del maestro. Pero los otros dos fueron para el tiempo de Pablo y del apóstol Pedro y ya se acabó. Bueno, a eso se le llamaba, y se sigue llamando, digamos, ser cesacionista, ¿no? Que eso ya cesó. Pero no vamos a entrar en ese detalle, porque hay personas que les gustan entrar en esos detalles y no es el tiempo para entrar. La idea es la siguiente, que Dios puso ese grupo de personas para edificar la iglesia. Hombres que Dios llamó, hombres que Dios capacitó y los puso. Evidentemente necesitan también la habilidad del Espíritu Santo. Pero Dios es tan sabio, tan inteligente, que Dios dice, yo voy a hacer algo. Es cierto que he escogido a estos hombres para la edificación de mi iglesia, pero yo quiero que todos participen. Yo quiero que todos entren en escena. Yo quiero que todo el mundo pueda participar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio
Y Dios nos está diciendo los unos a los otros lo siguiente. Marta, dile a Eva Sutinen, y Eva Sutinen dile a Marta, no eres una espectadora, porque es femenino. Conchi, dile a Kevin, no eres un espectador. Dice lo que está al lado, no eres un espectador o no eres una espectadora. No lo eres. Porque a veces ocurre en la iglesia del Señor que a veces hay espectadores. Miren, sinceramente, yo cuando estaba viendo el mundial, a mí me encanta ver el mundial de fútbol, siempre me ha gustado, y yo estoy en casa sentado, me gusta verlo relajado, tranquilo, pero yo soy uno más que está en la cancha, yo hago así, taca, pasas a aquel, el otro, muchacho, mira esto, yo y tal. Pastor, me coja nervio. Y esto para arriba, para abajo, y tal, y esto. Y si marca gol España, créame, yo no soy de los que me estoy sentado en la silla. Yo me levanto, yo casi quiero abrazar al jugador. Me gusta estar ahí, me gusta ser partícipe. Yo no puedo estar estático. Soy muy emocional cuando juega España, sobre todo. Sinceramente, me gusta. Uy, el pastor, sí, me gusta el fútbol, me gusta cuando juega España. Entonces, dice Pablo a la iglesia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo 3 veces. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu mismo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Entonces, cada uno de ustedes tiene un don y tiene un talento de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, porque ya vino en el día de Pentecostés y es derramado en toda la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de cada creyente, Él no viene con las manos vacías. No viene con las manos vacías. Él viene cargado de esos dones espirituales que el Señor da a la iglesia. Pero a veces, lamentablemente, muchísimas veces esos dones que Dios nos ha dado, a veces nosotros los usamos, por decirlo de esta manera, para mal. Lo hacemos como un mal servicio para competir. A veces entra el orgullo personal, a veces entra división y todas estas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña tales cosas, sino todos estos dones fueron, en este caso, para la edificación del cuerpo de Cristo, y en ningún momento esos dones fueron para el lucimiento del hombre, sino para la edificación de la iglesia de hoy. Así que en todo este pasaje que hemos leído en estos versículos, vemos que Dios nos ha dado dones, vemos que Dios asigna diferentes dones a los ministerios y Dios usa todos estos dones para el bien común para cada uno de nosotros. Ahora bien, Pablo dice, hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo, hay diversidad, pero esa diversidad es una unidad. El apóstol Pablo establece este principio a la iglesia para que nosotros podamos entender que la iglesia es un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay muchísimas funciones, pero el Señor es uno solo. El Señor es uno solo, uno nada más. Dice, diversas operaciones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que Dios lo que no hace es como si fuese... ¿Cuántos se recuerdan cuando estábamos en el colegio? Colegio, ¿no? En primaria, ¿cuántos se recuerdan de usar el papel carbón? Donde uno quería hacer una copia, ponía el papel carbón debajo, ponía el otro arriba, ¿verdad? Y se copiaba. Y eso, ¿no? Era como una fotocopiadora digital, no, digital no, analógica. Ahí uno lo hacía.
Pero Dios no hace eso como si fuera una calcomanía. Dios es especialista. Dios hace todas las cosas de un principio y Dios hace las cosas como Él desea y como Él quiere. Así que Dios no hace ese tipo de copia. No todos en la iglesia tienen el mismo llamado. No todos tenemos la misma capacidad. Así que la variedad es diversa. Pero la fuente es una sola. Es el Espíritu de Dios en la cual Él reparte. Ahora, lo que no puede haber, porque Pablo lo nombra en esa carta, lo que no puede haber es división. Porque dentro de la iglesia, especialmente la iglesia de Corinto, había cierto orgullo, había diferencia de dones. No, el mío es el mejor, el mío es este, de esto, para arriba, para abajo y tal. Y Pablo dice, no, eso no es así. Eso no es así, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo, que es tan inteligente, inspirado por el Espíritu Santo, de ahí que empieza el capítulo 13 más tarde, después del 12. Después del 12 va el 12 más 1, 13. Y Pablo dice, les pica, pero yo les voy a mostrar, ya que ustedes están compitiendo, les voy a mostrar un don que es el number one. Es el mejor de todos, el número uno. Ese tiene que tenerlo todo. Todos compitiendo, yo quiero tenerlo. No sé la cara que se le habrá quedado a Corintio, a la iglesia de Corintio, pero les habla en el capítulo 13 de un amor, de la excelencia del amor. Porque si tienes dones, esto y esto y esto, y traslado los montes a la mar, echa fuera demonios, no tienes amor, no sirves para nada. No sirves para nada. Y me adelanto. Y el 14, que habla de las lenguas, es simplemente para poner orden en la iglesia. Porque todo el mundo en aquel momento parecían cotorras. Ay, alto, no es así. Vamos a poner un orden y establecer lo que dice el Señor. Y puso allí esa institución, digamos, ese orden de cómo tenían que hacerse las cosas. Pero estamos en el 12. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, los dones no es un mérito. No es, por ejemplo, porque yo he alcanzado cierto nivel espiritual y Dios me ha concedido tal cosa. No. Los dones sencillamente es un don que Dios ha dado simplemente por darlo. Porque ha sido un regalo de Dios. No es por nuestra, ¿cómo se llama? No es por nuestra excelencia, no es por nuestra capacidad o cómo nosotros hacemos las cosas. Es porque Dios lo ha querido dar. Dios lo ha querido dar. Es por la gracia de Dios. De hecho, la palabra don, ahí en el Nuevo Testamento, es la palabra carisma. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios da. Dios te da un don. Ahora, muchísimas veces nosotros tenemos una dificultad y tenemos un problema. Y es que a veces no sabemos qué dones tenemos. Miren, mi esposa hizo un pequeño pedido de algunos libros y Biblias que están atrás. No sé si todavía están colocados o no. Entonces, como curioso, soy curioso en cuanto a los libros. En otras cosas, para nada soy curioso. Pero en cuanto a los libros, soy curioso. Oye, porque me encanta. Entonces estuve revisando, y dije, yo no se lo he dicho todavía, y encontré un libro muy finito, vamos, una pulgada, ¿no? Chiquito, muy finito. Lo digo ahora, solamente hay un ejemplar, no hay más, así que el primero que vaya se lo queda y lo compra. ¿Sabe de qué trata? Que si usted no sabe qué don tiene, ese librito le va a ayudar a descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted. Le va a orientar, le va a hacer una serie de preguntas y usted va a saber si tiene eso o no tiene tal cosa. Así que es un regalo de la gracia de Dios. Ahora, muchas veces me gusta comparar esto. Todos ustedes tienen dones, pero todos los dones bien operados dentro de la iglesia es como una sinfonía. Imagínense una sinfonía. Por ejemplo, en Europa hay una costumbre y es que el 1 de enero de cada año, si usted enciende el televisor, sobre todo en televisión española, bien temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿qué es lo que usted se encuentra? Muy bien, el concierto de Año Nuevo. Y usted se ve allí trompetas, se ve violines, se ve piano, se ve un montón de cosas, ¿cierto? Ahora, en toda esa orquesta sinfónica que hay allí, usted se imagina por un momento qué pasaría
si el violín estuviera mosqueado con el pianista, con el piano, y le diría, como yo no soy piano, no voy a tocar. Porque yo quiero ser piano, pero yo no voy a tocar. Y todos estuvieran, digamos por decirlo así, peleados todos los dones. Entonces imagínense que todos tocan al unísono en la misma nota. No sería realmente una sinfonía. La sinfonía es eso. Habría un desorden y todos tocando la misma nota sería como algo aburrido. No sería sinfónico, no sería melódico. Imagínense todos aquí hablando en lenguas, todos, porque no hay más dones. Todo el mundo quiere las lenguas. Viene alguien de fuera, ay, yo estoy en una casa de locos. Sinceramente. Entonces Dios no quiere eso. Por eso Dios ha repartido dones. Y todos los dones son esenciales y todos son importantes. Así que la belleza de la sinfonía radica en que cada instrumento, cada uno de ellos, es completamente diferente. Y cada uno de ellos es usado para, ¿qué cosa? Para su fin. Yo recuerdo, hace tiempo atrás, vi un concierto que dice concierto de cuerda. Me acuerdo que vi un contrabajo, vi un violonchelo, vi un violín y una viola. Todos esos instrumentos, todos eran de cuerda. Yo cuando lo vi, yo me dije, esto va a ser aburrido. En mi ignorancia, cuerda solamente. Cuando yo vi cada uno cómo tocaba la nota que tenían que tocar y tocó más música cristiana, yo me quedé asombrado. Yo me dije, si esta gente imperfecta, bueno, lleno del Espíritu Santo, evidentemente, tocando estos instrumentos con esa habilidad que Dios les ha dado, que fue maravilloso, me dije a mí mismo, ¿cómo será el cielo? Eso será algo espectacular. Ni los 80. Las cadenas de música, arriba no lo superan. Eso fue algo maravilloso. Me entró hasta los huesos, porque eran canciones cristianas. Pero ¿cómo sonaba eso? Una cosa maravillosa. Entonces de eso se trata. Que todos sepan tocar, cada uno su instrumento, y cada uno lo ponga en servicio, pero el asunto es el siguiente, que el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el director, el que lleva la batuta, el compás 3x4, ¿no? Y va ahí haciendo la cosa. Y cada uno va tocando según como Dios le ha dado. Así que iglesia, si tú eres un instrumento del Señor, en la orquesta de Dios, no intentes, si eres trompeta, decir, pues yo quiero ser violín. No, si eres trompeta, eres trompeta. Si eres violín, es violín. Dios lo ha dado. Y ningún don es mejor que el otro. Dios sabe por qué te ha dado ese don. Él lo sabe. Y si te lo ha dado, es porque Él te capacitó. El Espíritu Santo dice que Él reparte como Él quiere. Como Él quiere. Entonces tenemos que estar contentos con todo eso. Y este hombre, este pastor, el cual dijo, tenemos que enseñar el Espíritu Santo, él va y confiesa algo. Ustedes me conocen a mí, que soy el más viejo de todos ustedes aquí. Decía el de pastor. Dice, a mí Dios nunca me ha usado. Así mismo lo dijo. Nunca me ha usado que si alguien trae un mensaje en lengua, en yo trae la interpretación. Nunca en mi vida Dios me ha usado eso. Y dice él, y me gustaría, pero Dios nunca me ha usado. Nunca. Pero Dios lo ha usado en otras cosas, que Él sabe. Pero en eso, que Él en cierta manera, como humano hablaba, que lo desearía que alguna vez le sucediera, nunca le ha sucedido. Pero yo me pongo a mirar su vida con esto y yo diría, pero si otra cosa que tú haces, para mi punto de vista, tiene más capacidad que esto. ¿Cierto? Pero Él hablaba como humano. Así que esa es la idea. Ahora, detrás de todo esto hay un provecho común. Es el beneficio de todos. Dice la palabra, versículo 7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra para provecho significa para el bien común de la iglesia, para el bien común de todos nosotros. Le damos las gracias a Dios porque también hay ministerios de enseñanza, personas que saben enseñar bien,
que tienen el talento, el don, la capacidad que Dios le ha dado. Ahora, imagínense que alguien no lo quiere usar porque no le da la gana. ¿Cómo se sentiría usted? Mal. Nos está restando la bendición. O que Dios lo use a alguien en profecía. O que Dios lo use a alguien en el don que sea. Y no lo practica. Nos sentimos desnudos. Hermano, hermana, ¿por qué no lo usa? ¿Y sabe qué? Algún día Dios pedirá cuenta a cada uno de nosotros por no usar los dones que Dios que tenemos y que no los queremos usar. Pero todos tenemos capacidad y todos tenemos don. Así que todo es para el bien común. El don no es tuyo. Aunque Dios te lo ha dado, el don no es tuyo. El don es de toda la congregación, de toda la iglesia. Así que la soberanía de Dios, lo que hace Dios es distribuir todos los dones. Él los ha distribuido todos. Y dice, el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu de Dios es el mismo, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que derribar de nuestra vida toda soberbia, todo orgullo, toda manifestación de la carne. Él reparte como Él quiso, de la manera como Él quiere. Y no puede haber ninguna competición en medio nuestro. Ninguna. Ahora, es verdad, hay ciertos dones, talentos, habilidades que Dios da, que se ven más que otras, pero todas son súper importantes. Todas son sumamente importantes. Todas son importantes. Por ejemplo, alcánzame la bolsa un momento. Hoy me he traído, digamos, esta bolsa de las herramientas y tengo aquí algunas herramientas que son sumamente interesantes. Por ejemplo, siempre yo he identificado los dones espirituales con herramientas. Por ejemplo, ustedes nos han visto, los que trabajan aquí en este aspecto saben, por ejemplo, cuando uno está trabajando en el sector que sea, se ve aquí, digamos, un cinturón y varios bolsillos, martillo, taladro, destornillador, no sé qué, un montón de cosas. ¿Para qué? Para tenerlo al alcance. Está subido a la escalera y sabe lo que tiene que coger. Y cada herramienta tiene su función. A ver, ¿quién sería capaz con un destornillador clavar un clavo en la pared? No se puede. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos coger el cabezón. Necesitamos, y este es duro, ¿eh? Hay herramientas que, imagínate esta herramienta que es tan dura y la comparamos con esta. Está suave. Esta no sirve para nada, ¿verdad? Pues esta es un montón de importante que ahora la vamos a ver. Así que imagínense, con el martillo, es como si fueran dones de fortaleza. Creo que ahí lo pone, ¿no? Por ejemplo, fortaleza, profecía, ¿verdad? Afirmar la palabra del Señor, estructuras pesadas, ¿verdad? Dar firmeza, orden, estructura, ¿verdad? Cuando uno está haciendo un edificio y todo lo demás, haciéndole encofrado, ¿qué coge? ¿Un pincel? No, con un martillo, ¡bum!, dándole firmeza, que el clavo entra ahí dentro. Y necesitamos la firmeza. Así son los dones espirituales de cada uno de nosotros también. Pero también es muy importante, por decirlo así, el nivel, ¿verdad? Ramón, ¿qué hacemos con el nivel? Vamos a ver si la columna está derecha. Esto no falla, ¿eh? Aunque Ramón una vez me enseñó una cosa. Dice, Elías, hay algo que los romanos inventaron y es mejor que el nivel. No, sí, Ramón de romanos, ¿no? ¿Y qué fue? Dice, la manguera. ¿Cómo que la manguera? Sí, una manguera llena de agua. Tú la pones aquí, luego la otra la pones en la otra pared y eso no falla. No, me quedé alucinado, porque yo no sabía eso, Ramón. Yo lo he visto hacer, pero no sabía que eso no fallaba. Pero esto tampoco falla. Yo sé que hay niveles digitales hoy día, ¿verdad? Pero esto usted lo acerca y no falla. Así que el nivel, por decirlo así, es como si fuera el discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Verdad? Entra alguien, vamos a ver si este está alineado con la palabra del Señor. Usted ponte ahí a ver si está alineado con la palabra del Señor. Y uno coge, se acerca, estás torcido, que va, esto hay que enderezarlo. Entonces esto no falla. Por eso necesitamos los dones. Necesitamos todas estas cosas. Necesitamos todas estas herramientas a cada uno de nosotros. Y luego
por decirlo así, que parece que no vale tanto. La brocha ¿cómo es? La brocha suave. Ven, para maquillarte de sutinán. Y esto, ¿no? Es suave. Esto sirve, lo comparamos con los dones de servicio, sobre todo de misericordia, de consolación. ¿Cómo son estos dones? Suavito, ¿verdad? Si habéis sorprendido a un hermano, ¿verdad?, en algún pecado, ustedes que tienen mansedumbre, restáurele con espíritu de mansedumbre. Y necesitamos la habilidad, ¿no, verdad? Así suavito. Ahora, porque si vas a restaurarlo con el martillo, se te espanta y corre y lo vas a perder. Pero si lo tratamos así porque está delicado, ¿verdad?, y luego lo vas afirmando. Entonces, todas estas herramientas son sumamente importantes. Ahora, ¿se imaginan ustedes el martillo y el serrullo teniendo envidia el uno del otro? Y el serrullo le dice, pero no seas bobo, yo estoy cortando la madera alineada, los centímetros que son, para luego dártelos a ti, para que tú los claves. Yo te ayudo, yo corto los centímetros que son, y el carpintero que sabe cómo usar cada herramienta, te la da y luego clava. Se da cuenta, todos son necesarios, pero a veces pensamos que el instrumento, la herramienta del otro, parece como que es mejor que la nuestra, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de esto? Esto también sirve para medir. Esto sirve para medir, ¿eh? Mira, aquí necesitamos colocar una viga, un bloque de 20. Ya, yo no lo sé, pero calculamos el bloque de 20. Eso también lo aprendí de Ramón. Bloques de 20, bloque de 12 y bloque de 8, ¿no era? O 6, o algo de eso. Entonces, todas esas cosas las aprendemos. Entonces necesitamos usar las herramientas adecuadas depende del uso de cada cosa. Cada uno tiene su herramienta. Cada cosa. Y así en la iglesia de Dios lo mismo. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia, cuando Dios nos da todos estos dones, ¿qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que descubrir qué dones Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y desarrollarlos. Al menos dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos un don y usted tiene que desarrollarlo, tiene que ponerlo en práctica. ¿Y cuál es la manera de ponerlo en práctica? La manera de ponerlo en práctica, ya Pablo lo dice en el capítulo 13, que el amor es el motor que hace que todos los dones, todos y cada uno de ellos, sean puestos al servicio para la edificación del cuerpo de Cristo y para no se destruyan el uno al otro. Si la semana pasada hablábamos acerca de ser llenos del Espíritu Santo, de ser testigos, el mensaje de hoy es dentro de nosotros mismos, del cuerpo de Cristo, que nosotros seamos edificados con el poder, con la unción, la llenura del Espíritu de Dios de cada uno de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo nos ha equipado a cada uno de nosotros. Lo que Dios no anhela y lo que Dios no quiere es que estemos sentados en las gradas, en las butacas, en la silla, en los bancos, donde sea que uno, el templo que sea, donde se siente, donde sea. Dios no nos quiere ahí. Dios quiere que nosotros participemos, que estemos ¿en qué? En la obra, en la obra, en la obra. Y cada uno tiene su función, cada uno tiene su meta, cada uno tiene sus habilidades y cada herramienta que Dios nos ha dado tenemos que ponerla al servicio de Dios. ¿Sabes? Dios no te dio un don para que tú te sientas importante, sino para que su iglesia, cada uno de nosotros, seamos edificados. Esa es la intención de Dios. Que seamos edificados todos nosotros. A veces decimos, sí, los dones. Evidentemente no hemos querido hablar porque no es la intención, si no sería otro tipo de mensaje, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada don? Si no, lo convertiríamos en un estudio bíblico. Y eso no era la intención de hoy. La intención de hoy es que Dios ha dado dones a la iglesia.
No podemos decir, no, a mí no me ha dado ninguno. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Tú tienes que descubrir cuál es y ponerlo al servicio de la congregación. Es tu deber. Todos son importantes. Los dones no únicamente se encuentran en Primera de Corintios. Los encontramos también en las cartas del apóstol Pedro y también los encontramos en el libro de Romanos. Dones de administración, dones de misericordia. Increíble, ¿verdad? Gente que tiene esa habilidad, que tiene esa misericordia del Señor, que saben cuando alguien se encuentra en dificultad, en un problema, sabe darle una palabra de consejo. Para eso se necesita sabiduría de Dios. Y Dios capacita. Lo mismo que capacitó, como vimos antes, a Bezalel en toda obra y en todo arte y en todo oficio, ¿verdad? Los metales preciosos y todo, saberlos trabajar. Dios también da las habilidades y todo lo demás. La iglesia no es simplemente un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual donde manejamos asuntos espirituales y Dios capacita a la iglesia. Evidentemente hay dones que sí o sí necesitan estar en la iglesia. Uno dice, bueno, sí, profecía es importante, pero a mi modo de entender y ver las cosas, yo creo que Dios en una iglesia, antes de repartir o dar don de profecía, por decirlo de esta manera, ya Dios reparte otro antes, que es urgente y necesario tener. Y hablo del discernimiento de espíritus, porque sirve para proteger y guardar la iglesia. Porque si hablan de profecía y está equivocado y está errando y no es él, o sea, no es el Espíritu de Dios, sino es él en la carne, ¿cómo sabemos? El discernimiento de espíritu dice, esto no viene de Dios. A veces, que sinceramente, con todo mi corazón, de verdad, me se me ponen los pelos de punta y se me revuelven las tripas. Muchas veces detesto ciertas redes sociales. Se levantan personas que yo ni conozco, que no son ministerios. Si al menos fuera un ministerio reconocido, que está alguien hablando, mira, es el pastor tal. Pero estos son personas totalmente anónimas, que no digo que Dios no pueda usar, evidentemente Dios puede usar. Pero he visto montones que todos traen juicio, pero juicio a todo el mundo. Juicio a todo el mundo. Yo personalmente, si yo no fuera cristiano y yo viera eso, yo huyo de aquí. Aquí no me van a ver. Claro que Dios va a traer juicio. Y primero el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Pero hay personas que se levantan así. Esta semana mi esposa me dijo, mira, ¿qué piensas de esto? Yo según lo vi, yo digo, primero que nada, esta persona quién es. Ni se presenta, ni nada. Y eso me da, perdonen que lo diga, me da rabia. ¿Por qué? Porque si a mí alguien me estuviera hablando del evangelio, conociéndome como yo soy, bueno, Kevin me está hablando del evangelio. Voy a meterme en las redes sociales a ver quiénes son esos evangélicos, esos cristianos, esos locos. Y yo veo esto, Kevin, sigo siendo un amigo tuyo, te quiero mucho, te aprecio, pero yo en mi casa estoy tranquilo, A mí esas cuentos no me traigan. No iría. Entonces, uno ve todo esto y uno discierne a través del Espíritu de Dios, esto no es de Dios. No es. No es que una palabra de juicio no sea de Dios, puede ser de Dios, evidentemente, pero uno tiene que saber discernir. Sinceramente, estamos en tiempos proféticos, viviendo los últimos tiempos. No es tan normal, por decirlo de esta manera, humanamente hablando, tantos terremotos. La palabra de Dios en Mateo 24 lo habla, cada vez aceleran más cosas y cada vez todo esto apunta más hacia lo que tiene que venir. Se está levantando por todos lados, como dice la palabra de Dios, falsos profetas. Y lo que ya yo me digo, Señor, sálvame de esto, protégeme de esto, cuídame de esto.
Señor, yo no quiero estar en el pellejo de esto, pero para nada. Que eso me causa a mí un dolor terrible. Pero tenemos que ser honestos y tenemos que confesarlo y tenemos que decirlo. Y es que Jesús lo dijo. No solamente falsos profetas que vendrán en los últimos tiempos, sino que vendrá también, y es una señal que el Señor está viniendo cada vez más cerca, es la apostasía. Y yo le tengo pánico a eso. Porque son enemigos del Señor. Le tengo pavor. Y para los que no saben lo que es la apostasía es la negación de la fe. Ahora, que el mundo ahí fuera niegue la fe y se diga, soy agnóstico, eso es normal. Pero yo como pastor, el próximo domingo esté aquí. Bueno, hermanos, ustedes han creído esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso no es así. El Espíritu de Dios no hace esto, ni esto, y esto. Estoy negando algo de la palabra de Dios. Estoy descalificando algo de la palabra de Dios. Estoy poniendo mi opinión. Ya no estoy diciendo, sí, Cristo salvaba, pero hermano, ¿sabe? Hay personas en el mundo que sirven a otros dioses y si se comportan bien según su religión, también van a ser salvos. Eso es apostasía. Estoy enseñando algo que la palabra de Dios no enseña. Con lo cual esa apostasía, como tengo muchos seguidores, la gente me admira en cierta manera, pues arrastro a muchos a la perdición. Yo no quiero estar en las manos de esa persona. Del Dios vivo, dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Entonces tenemos que tener con mucha vehemencia, respeto y cuidado de ver qué es lo que dice la palabra de Dios, traer la correcta interpretación de las Escrituras y traer la palabra del Señor tal cual como es. Eso es la cosa. Porque también es muy triste que muchas congregaciones a veces ya se les molesta como predicar realmente la palabra de Dios, sino predicar otras cosas. Y aquí yo no predico otras cosas. Aquí se predica la santa palabra del Señor. Entonces, para eso necesitamos los dones. Porque va a haber una ola feroz en los últimos tiempos en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, negando que Jesús es el Señor. Entonces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser valientes, hasta el punto que si fuera necesario ser un mártir. Y para eso se necesita el Espíritu de Dios como lo tenía Esteban, que fue el primer mártir, el primero. Nos ponemos de pie, amada iglesia, en el nombre del Señor. Y que Dios te bendiga grandemente, a vosotros también, que Dios lo bendiga mucho. En el nombre de Jesús, amén.